Saludos, esto es otro episodio del Banquete de Frank y hoy continuamos con nuestra lectura de La libertad como necesidad. Imperialismo y economía nacional. Cuando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico el 25 de julio de 1898, toda una historia del desarrollo económico precedía a la agresión imperialista. Desde bien temprano, en plena etapa colonial, la parte norte de las llamadas 13 colonias de Inglaterra fue desarrollando, con base en relaciones capitalistas asalariadas de producción, una economía propia, una economía nacional. Su relativa pobreza de recursos naturales en comparación con la América Latina permitió un desarrollo de producción manufacturera, agrícola y pesquera independiente, ajena a los controles de la producción propios del colonialismo europeo. Las condiciones del coloniaje en América Latina, al igual que en la parte del sur de las 13 colonias, eran distintas. América Latina intercambiaba productos agrícolas y mineros por productos manufacturados europeos. Nota al calce 1 sobre mineros: oro, plata, azúcar, café, tabaco, metales para la manufactura, etc. Vuelvo al párrafo. Este tipo de intercambio mercantil, impuesto y protegido por la fuerza, convirtió a estas economías en apéndices de las economías europeas. El hecho de que las economías latinoamericanas estuvieran fundamentadas principalmente en la esclavitud y en formas de servidumbre, tributo en trabajo no remunerado, limitó el desarrollo de un mercado consumidor latinoamericano que pudiese servir de base a un desarrollo manufacturero propio que lo auspiciase. Además, al forrar gran parte de sus tierras con producción agrícola no alimenticia para suplir las necesidades de los mercados europeos, la clase hacendada latinoamericana mutiló significativamente la capacidad de muchas regiones de América Latina para producir alimentos. El caso de la parte norte de las 13 colonias fue exactamente lo opuesto. En barcos norteamericanos cuya producción en astilleros propios comenzó en la década de 1630, se transportaban los excedentes de producción a los países que precisamente se hallaban sometidos como producción complementaria a los países europeos. Nota al calce 2 sobre producción: peces, avena, granos, harina, telas, maderas, clavos, etc. Regreso al párrafo. Al finalizar el siglo XVIII, recién llegados a la independencia, los Estados Unidos poseen la segunda flota marítima mercantil más grande del planeta, compuesta en su totalidad de barcos construidos en sus propios astilleros. Ya en 1643 se construye el primer horno de fundición norteamericano para explotar sus yacimientos de hierro. Nace así su industria pesada, cuyo eventual desarrollo tecnológico permite que, para principios del siglo XIX, surjan sus propias industrias de producción de maquinaria, producción de máquinas por medio de máquinas, las llamadas industrias de bienes de capital. A finales de ese siglo, en los Estados Unidos se realiza el 30% de la producción industrial mundial y es ya la primera potencia industrial del planeta. Todo ese desarrollo industrial desemboca en terribles crisis de sobreproducción que, a partir de la victoria del norte industrial en la Guerra de Secesión, azotan en cada década la economía norteamericana, provocando las quiebras, el desempleo, el hambre y el peligro de una revolución. Nota al calce 3. Azotan en cada década. 1873 a 1878, 1882 a 1885,
1893 a 1897. Vuelvo a la lectura. Para la naciente oligarquía agrícola, industrial y financiera norteamericana, la llamada aristocracia ladrona, nota al cárcel 4, Morgan en la banca con JP Morgan, Rockefeller en el petróleo con Standard Oil, Carnegie en el acero con Carnegie Steel, Lavenger en el azúcar con American Sugar Refining y Whitney y Young en el tabaco con American Tobacco. Vuelvo a la lectura. Y los políticos y militares a su servicio. La salida a la crisis es evidente. Hay que evadir otros países y someterlos como mercados a sus excedentes de producción. Nota al cárcel 5 de la página 5 sobre los políticos y militares a su servicio. McKinley, Roosevelt, Hanna, Blaine, Foraker, Mahan, etc. Todos presidentes de los Estados Unidos de América. Regreso a la lectura. Abre cita. Hemos llegado al punto en el desarrollo de nuestros recursos y en la multiplicación de nuestras industrias, nos dice el senador Foraker, en que ya no solo suplimos la demanda en nuestro país, sino que además producimos un excedente grande que cada vez se hace mayor. Nuestra necesidad comercial principal en el presente y en el futuro es de mercados en el exterior. Cierra cita. A la necesidad de asegurar mercados sometidos para sus excedentes de producción se añadían las necesidades del acceso directo a materias primas esenciales para sus industrias, posiciones estratégicas para sus fuerzas militares, navales y mercados sometidos para sus excedentes de capital, plenos de tierra y mano de obra barata, subsidios y privilegios contributivos que garantizaran un alto rendimiento de inversión. Al abrir ilimitadamente el mercado puertorriqueño a los excedentes de producción norteamericanos, al decretar la incorporación de Puerto Rico al sistema de tarifas de aduana norteamericano, al prohibirle a los puertorriqueños la realización de tratados comerciales internacionales, al someter a Puerto Rico a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, al garantizar todas estas cosas con la ocupación militar directa, Ley Foraker del 1900 y toda su descendencia hasta el día de hoy, cumplió con las necesidades de la economía capitalista nacional norteamericana convertida en sistema oligárquico imperialista. Nota al cárcel 6 sobre la producción o los excedentes de producción norteamericanos. Sección 3 de la Ley Foraker de 1900. Para 1910, 12 años después de la invasión, Puerto Rico es el 12º consumidor de los excedentes de producción norteamericanos en el planeta. Hemos llegado a ser el quinto. Sobre la nota del cárcel 7, sobre las tarifas de aduanas norteamericanos. Sección 2 de la Ley Foraker. Sobre la nota del cárcel 8, sobre los tratados comerciales internacionales. Constitución de los Estados Unidos, artículo 1, sección 8, tercera cláusula de comercio, a través de la sección 14 de la Ley 14. Nota del cárcel 9, sobre los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Sección 14 de la Ley Foraker, Constitución de los Estados Unidos, artículo 4, sección 3, segunda cláusula territorial. Sobre la nota al cárcel 10, Ley Jones 1917, secciones 1 y 58, Ley de Relaciones Federales de 1950, aún vigente, secciones 9 y 58. Sobre la nota al cárcel 11, sobre convertida en sistema oligárquico imperialista. Esta política imperialista fue ratificada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Downs y Vidal, 182 U.S. 244, 1901. Allí expresó el juez White, quien pasaría a ser nombrado juez presidente en 1910.
El resultado de lo que ha sido dicho es que mientras en un sentido internacional Puerto Rico no es un país extranjero, ya que está sometido a la soberanía y es propiedad de los Estados Unidos, en sentido doméstico es extranjero para los Estados Unidos debido a que la isla no ha sido incorporada a los Estados Unidos, sino que meramente pertenece a ellos como una posesión. Esta fundamentación, conocida como la doctrina de no incorporación, fórmula que el propio senador Foraker había propuesto en el debate congresional, fue adoptada por la mayoría del tribunal 3 años después en Doar vs. U.S. 195, U.S. 138, 1904. Luego, aprobada la imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y a través de la Ley Jones de 1917, el tribunal reafirmó dicha fundamentación en Balzac vs. Puerto Rico, 258 U.S. 298, 1922. La aprobación de la Ley de Relaciones Federales de 1950 y del Estatuto Colonial, conocido como Estado Libre Asociado, no alteró para nada esta condición. Vuelvo a la lectura. Sin la protección de las barreras tarifarias y los tratados comerciales disponibles a los países independientes, la economía puertorriqueña quedó sujeta a los excedentes de producción y de capital de grandes empresas norteamericanas. La producción puertorriqueña, ya fuese empresarial o estatal, jamás podría competir con estos. Jamás podría desarrollar de forma articulada los reglones económicos necesarios para la realización de una economía propia nacional. Quedaba pues prohibido por ley imperialista el desarrollo de una economía nacional puertorriqueña, a la misma vez que se creaban las condiciones para la transformación de Puerto Rico en términos decisivos en una tremenda fuente de ganancia para los empresarios norteamericanos. La clase empresarial puertorriqueña, en su inmensa mayoría, y sus políticos de oficio autonomistas y anexionistas, sin excepción, se sometieron al poder imperialista como socios menores subordinados. Nota al calce 12. En el año 2001, las inversiones empresariales norteamericanas en Puerto Rico generaron ganancias por sobre $20 millones. Dichas ganancias representaron aproximadamente el 15% del rendimiento por inversiones extranjeras de los Estados Unidos a un nivel global y fueron a la misma vez una cantidad 4 veces mayor que lo que el gobierno de los Estados Unidos repartió ese año en ayudas entre los puertorriqueños, incluidas las asignaciones otorgadas al gobierno colonial, $4.419 millones en total. Con relación al volumen de ganancia, Puerto Rico constituyó ese año el primer mercado de inversiones extranjeras de los Estados Unidos a nivel mundial. Ese mismo año, en Puerto Rico, se importó en mercancías procedentes de los Estados Unidos una cantidad ascendente a $15.586 millones. Esto nos ubica de forma cautiva como el 13º consumidor de los excedentes de producción norteamericanos en el planeta y el tercero en América Latina. Además de las ganancias que este consumo genera para los empresarios norteamericanos que venden sus productos en Puerto Rico, este consumo representa la sobrevivencia a $50,000 anuales por empleo, de sobre 311,000 empleos en los Estados Unidos. De hecho, una parte significativa de las ayudas que el gobierno de los Estados Unidos reparte entre los puertorriqueños constituye en realidad un subsidio a dichos empresarios.
Y a estas expresiones económicas y de la dinámica imperialista norteamericana en nuestro país hay que añadirle la imposición a partir de la Segunda Guerra Mundial y por más de medio siglo de una enorme base de operaciones militares navales protectora de rutas marítimas comerciales de importancia estratégica para los Estados Unidos. Por el Caribe se transporta una cantidad sustancial del petróleo y de los minerales estratégicos importados por los Estados Unidos, y además llegó a ser utilizada como trampolín operativo en contra de países latinoamericanos hermanos, con el propósito de mantenerlos sometidos a la órbita económica de sus intereses imperialistas. Fin de nota al calce 12, nota al calce 13. Sobre autonomistas y anexionistas sin excepción. Muñoz Rivera, Barbosa y toda su descendencia sin excepción. Políticos de Puerto Rico. Puerto Rico necesita precisamente de una economía nacional, de un proyecto de desarrollo económico independiente y articulado perteneciente a la nación puertorriqueña, y como tal, completamente desprendido de los préstamos y las inversiones de los empresarios, ya sean puertorriqueños o extranjeros. Para poder realizarse este proyecto requiere de los siguientes elementos esenciales: la nacionalización sin compensación de todo el sistema bancario y crediticio, nota al calce 14, para evitar el desangre de recursos en intereses por préstamos o en dividendos por intereses y poder financiero del proyecto. Vuelvo a la lectura. La nacionalización sin compensación de toda la tierra no residencial, para obtener renta de la tierra no agrícola como complemento al nacimiento y viabilizar el proyecto agrícola. Eso fue la nota al calce 15. El desarrollo de una tecnología propia, nota al calce 16, para evitar el desangre en regalías. Vuelvo a la lectura. La producción excedentaria de alimentos nutritivos básicos, nota al calce 17, para evitar el desangre en dividendos. Con relación al potencial agrícola de Puerto Rico, el destacado agrónomo José Vicente Handler nos señala en un artículo suyo en 1993, Perspectivas del desarrollo agrícola en Puerto Rico, lo siguiente: Puerto Rico cuenta con los recursos necesarios para crear una agricultura moderna, capaz de producir eficientemente la gran mayoría de nuestros alimentos en unas 270 cuerdas de terreno mecanizables, en otras 600.000 de suelos profundos con declives moderados, creando aún más de 300.000 cuerdas que podrían producir toda la madera que hoy importamos y cientos de miles de cuerdas para vida silvestre y recreo. Si fuera necesario, podrían producirse en Puerto Rico todos los alimentos que requieren los puertorriqueños, con técnicas aún más modernas y un uso más intensivo de las tierras, podría proveerse las necesidades de algunas generaciones futuras. Además del mismo autor, una nueva agricultura para Puerto Rico, año 2000, 1985, y una agricultura para los 90 e inicios del 2000, 1994. El desarrollo de industria de bienes de capital, nota al calce 18, para evitar el desangre en dividendos, y la construcción de astilleros para la construcción de una flota marítima mercantil y una flota pesquera industrial, nota al calce 19, para evitar el desangre en fletes o dividendos y aumentar la capacidad de producción de alimentos. Vuelvo a la lectura.
Este proyecto, como es evidente, está en completa contradicción con los intereses económicos de la oligarquía imperialista norteamericana. Las sociedades financieras que la componen derivan ganancias extraordinarias por concepto de la venta de maquinaria, tecnología, alimentos y barcos. Los préstamos, el transporte marítimo y la explotación de una clase trabajadora altamente calificada, rica en ingenieros y científicos. Este proyecto es una necesidad para la clase trabajadora puertorriqueña y requiere la expulsión definitiva y para siempre de toda forma de poder extranjero sobre la nación puertorriqueña. Requiere sin compromisos ni concesiones la independencia absoluta. Nota al calce 12. Este proyecto, como es evidente también, no tiene nada que ver con el autonomismo colonial. Llama patrimonio nacional. Gordon Lewis, en su libro Puerto Rico, Colonialismo y Revolución, en 1974, nos describe el verdadero contenido de la empresa pública del gobierno colonial. La empresa pública más grande de esta economía, la Autoridad de las Fuerzas Fluviales, hoy Autoridad de Energía Eléctrica, está controlada por una compleja red de intereses norteamericanos. Sus bonos los vende en el mercado norteamericano la First National Boston Corporation. La compañía constructora Jackson Moreland diseña y construye las plantas eléctricas, mientras que la compañía Burns Rowe funge como consejera y asesora técnica. Ambas compañías son subsidiarias de la United Engineers and Constructors Company, a su vez subsidiaria de Raytheon, que a su vez es propiedad de la First National Boston Corporation. Además, la autoridad le compra sus combustibles a la Corco, uno de cuyos principales accionistas es el First National Bank of Boston, propiedad de la First National Boston Corporation, con lo que se cierra totalmente el ciclo. En dos palabras, que la Autoridad de las Fuentes Fluviales, hoy Energía Eléctrica, no es otra cosa que una empresa puertorriqueña deudora de un enorme consorcio de capital financiero norteamericano y la víctima final, desde luego, es el consumidor puertorriqueño común, en idéntica posición de sometimiento al capital financiero norteamericano se encuentran las otras empresas públicas del gobierno colonial. Esta situación había sido ya denunciada en 1950 por el congresista Vito Marcantonio, que las llamó corporaciones públicas hipotecadas a los intereses de Wall Street. Como lo prueba la historia, la clase trabajadora puertorriqueña es la única clase social capacitada para llevar adelante este proyecto, para hacerlo suyo.